El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción de nuestra amable audiencia, gracias por enlazarse, por unirse, por compartir, por discrepar. Eso enriquece el debate público y también nuestra transmisión en nuestro programa de noticias. En Majestad Radio, saludos a la querida provincia de Manabí. Tenemos audiencia en Manta, en Puerto Viejo, en Bahía de Caracas, en El Carmen, a través de 88.5 FM Estéreo, en Chone también a través de 88.5 FM Estéreo. Vamos justamente a la provincia de Manabí. Silrad Tras la Viña va a conversar con el alcalde de la ciudad de Manta. Vamos a hablar sobre algunos temas, la emergencia sanitaria y, por cierto, estos 4 años después del terremoto. Adelante, Silrad. Así es, Fabri, 6 de la mañana con 52 minutos y como iniciamos conversando en este noticiero, hoy es 16 de abril, una fecha complicada, muy difícil para el Ecuador porque se cumplen ya 4 años del devastador terremoto de 2016 que afectó gravemente las zonas costeras del país, dejando más de 670 fallecidos, miles de heridos, y fueron destruidas ciudades, especialmente en Manabí, en el sur de Esmeraldas. Y al momento, como todo el país y el mundo, se enfrenta además a una emergencia sanitaria por el COVID-19. Para hablar sobre esta situación, la situación de la ciudad de Manta, se encuentra ya con nosotros el alcalde Agustín Intriago. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, saludo, Silvia. Un gran abrazo también a todo el Ecuador. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de conversar esta mañana. Muchas gracias a usted también por atender esta entrevista. Vamos a iniciar preguntándole sobre la situación de la ciudad, su evaluación a 4 años del terremoto. Bueno, mire, es algo que lo recordamos y créame como si fuera ayer. Una situación bastante dolorosa para muchas familias, para la sociedad en general, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de cierta infraestructura, las afectaciones económicas y el abandono también de ciertas autoridades que hasta cierto punto se olvidaron en algunas áreas de lo que se debía hacer en nuestra ciudad. Yo creo que a 4 años aún se recuerda con dolor, aún se recuerda también la indolencia, como le mencionaba. Y bueno, nuestro homenaje a las víctimas de ese día, el abrazo profundo a las familias afectadas por las pérdidas humanas que hubieron hace 4 años, y confiamos definitivamente que se puedan saldar algunas cuentas que se tienen pendientes con algunos sectores de nuestra ciudad. Hablando de esas cuentas pendientes, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se generó un fondo solidario para atender las zonas y también estuvo, pues, obviamente destinado al tema de la reconstrucción. ¿Llegaron esos fondos? ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo se ve también el tema de la reconstrucción? Mire, yo le quiero decir algo y este es un tema que para mí responde exclusivamente a una lógica. Muchas veces pueden existir 1001 programas desde los espacios del gobierno nacional, pero si usted no tiene la capacidad de aterrizarlos en los territorios a través de la muy buena gestión que deben implementar los alcaldes, esto es por gusto. Y a veces es muy fácil echarle la culpa a otros niveles de gobierno. También hay que reconocer de que si desde lo local no se activan los proyectos, no se presentan los proyectos, no se activan las gestiones, no se hace lo necesario para que estos recursos puedan aterrizar, poco o nada se puede hacer. Mire la diferencia que hay otras ciudades que efectivamente, por la buena capacidad que se tuvo, tuvieron la oportunidad de generar inversiones para reactivar, de poder satisfacer las necesidades de vivienda que tenían muchas de las personas que habían perdido su infraestructura física, ¿no? Entonces, ¿Pero qué pasó entonces por ahí? Un tema también de coordinación con las autoridades del gobierno central y las autoridades locales para poner y efectivamente, pues, poner en acción los diferentes proyectos. Suele pasar. Mire que uno de los grandes pasivos que nosotros encontramos dentro de la alcaldía, recuerda que estamos próximos en un mes a cumplir 1 año, fue justamente la falta de un banco de proyectos. Un banco de proyectos que nos permita tocar las puertas de las entidades crediticias, listos para poder generar gastos de inversión. Revisen los recursos, ¿no? El poder presentar las alternativas de inversión, el que sean validadas por el Comité de Reconstrucción, el que sean marcadas como prioritarias y que también sean parte de los elegibles que plantea en este caso ya el BEI, que es el Banco de Inversión. Yo creo que también es parte de corresponsabilidad de por qué no se ejecutaron ciertas
obras, al menos en nuestra ciudad. De que faltaron muchas, de que se perdieron oportunidades, se perdieron muchísimas oportunidades, pero a estas alturas posiblemente sirva como para hacer una evaluación de referencia de lo que falta por hacer y de lo que se debe saldar, pero no necesariamente como para encontrar culpables. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Sabemos que después del terremoto hubo afectaciones en escuelas, hospitales. Al momento, ¿qué es lo que le falta a Manta en el tema de la reconstrucción? Estamos hablando de diferentes sectores, ¿no? Hotelero, hospitalario, también el problema habitacional. ¿Cómo avanza el tema en general? Yo creo que hay dos detalles válidos. El número uno es el tema de vivienda, indudablemente por las reglamentaciones con las cuales se facilitaban recursos para que las personas puedan levantar su vivienda o acceder a una, luego de haberla perdido en el terremoto, sí dejó fuera a muchas familias que, a pesar de tener su terreno que pudo haber sido pequeño o de pronto no reunía las condiciones en ese momento como para acceder al bono, se quedaron fuera, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, un déficit que hay que atender y hay que atenderlo de forma oportuna. El sector comercial también se vio bastante afectado, ¿no? La infraestructura de distribución, de comercialización de productos de consumo masivo se vio afectada porque el principal casco comercial, que fue la parroquia Tarqui, definitivamente fue devastado por el terremoto y no se ha vuelto a recuperar. Nosotros ahora, con lo que tenemos, con lo poco que podemos ejecutar desde las débiles economías municipales, y no hablo de Manta, hablo de todo el país con honrosas excepciones, hemos tratado de impulsar justamente esta reactivación económica y algunas otras infraestructuras, aunque sería válido en su momento poder hacer un detalle de todas y cada una de las áreas en las cuales se vio afectado. Y no solamente sobre la tierra, sino también debajo de la tierra, especialmente en nuestro sistema de alcantarillado. Ahora, señor alcalde, quisiera preguntarle, hoy en medio de esta nueva emergencia sanitaria, que ya ha cobrado oficialmente 32 vidas, que existen más de 219 casos ya confirmados en la provincia, en ese orden, la localidad sería la cuarta más afectada, según la información dada por las autoridades. ¿Coincide usted con estas cifras? ¿Refleja la realidad de lo que está ocurriendo en su ciudad? Mire, yo no creo definitivamente, y no creo que ninguna de las cifras oficiales mostradas a nivel nacional puedan ser un fiel reflejo de lo que ocurra. ¿Y por qué no es esto? Porque estamos frente a una situación tan compleja, tan grande, tan inesperada y tan inaudita para el mundo entero, que posiblemente los sistemas de salud, incluyendo cada uno de los procesos, ¿no? Iniciando por el tema de la capacidad de poder identificar quiénes son positivos o quiénes son negativos a través de las pruebas, es bastante limitada. Entonces, ahí yo siempre les he dicho, a ver, yo no creo, y me mantengo en esto, hay un rayo de luz fuerte por ahí atrás, yo no creo, y me mantengo a virar un poquito. Ahí estamos mejor. Yo no creo, muy bien, yo no creo y me mantengo en lo que le voy a decir, que exista alguien que sea capaz de engañar con las cifras. No tiene sentido engañar con las cifras, al menos que exista alguna razón que yo no la puedo ver. Lo que sí creo es que posiblemente falta mayor inversión de recursos, falta capacidad logística, puede estar faltando algo para poder hacer una validación entre los resultados que tenemos versus la cantidad de pruebas que se han implementado, versus la cantidad de personas que posiblemente pierdan la vida sin haber obtenido resultados de sus pruebas o tal vez jamás ni siquiera habérselas hecho. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que nosotros debemos comprender la magnitud del problema para poder emitir un criterio. Por ejemplo, no es lo mismo tener 60 casos de 15.000 pruebas a tener 60 casos de 100 pruebas o 60 casos de 60 pruebas, ¿no? Entonces los niveles de correlación que deben existir entre todas las cifras deben activarse para poder emitir un criterio y decir, mira, ¿estamos reduciendo o no lo estamos reduciendo? ¿Qué medidas ustedes están tomando para evitar que el COVID-19 se propague, considerando además que Puerto Viejo y Manta, en las dos localidades se concentra la mayor parte de infectados? Estamos hablando de alrededor del 60%. Aproximadamente, sí. Mire, les quiero decir que las medidas que se toman, y creo yo que no existe un alcalde en todo el Ecuador despreocupado, tal vez algunos tengan mayores herramientas que otros para trabajar, tal vez algunos tengan equipos de trabajo mucho más amplios, ¿no? Y técnicamente preparados para esto. Pero quiero decirle que desde el primer día, bueno, primero comentarle desde mi perspectiva, si hubiésemos tenido la oportunidad, mejor dicho, que el virus nos dio una oportunidad larga como para estar preparados. Apareció en China, pasó a Europa, luego a Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica, y yo personalmente creo que estábamos mirando para otro lado, por un lado.
Por otro lado, importante también es que cuando se detectó el primer caso de coronavirus, que fue justamente en Guayaquil, nosotros inmediatamente activamos el COE y la decisión que tomamos fue, entre algunas otras, prohibir todos los eventos masivos, porque nuestra relación es constante con esta ciudad, ¿no? E intercambios comerciales, intercambios humanos, etcétera, de estudios y todo lo demás. Nos dijeron que éramos exagerados, es más, desde el COE Nacional, déjenme moverme de nuevo, oiga. Por lo general tengo esa cortina cerrada. Ahora sí, intercambios personales, comerciales, etcétera, ¿no? Siempre hay estos movimientos y dijimos, bueno, nosotros vamos a cuidar nuestra localidad, a cuidar nuestra provincia, nuestra ciudad. Nos dijeron que éramos exagerados y hasta cierto punto desde el COE Nacional nos dijeron que el COE cantonal no podía activarse si no había una orden desde el COE Nacional. Hoy, todas las medidas que se tomen, ni una es exagerada, todas bienvenidas siempre y cuando obviamente responda a la norma. ¿Qué se hizo desde el principio? Bueno, yo creo que todas las ciudades hoy estamos en lo mismo, control de mercados, control de espacios públicos, utilización de la fuerza pública para hacer respetar el toque de queda. Hemos estado invirtiendo con lo poquito que tenemos, porque usted debe conocer que los municipios tenemos serias complicaciones económicas, algo el amigo Fabricio estaba mencionando acerca de esto. Ahora imagínense cómo estamos los municipios, que hoy tenemos 0 ingresos corrientes, es decir, no hay quien pague los impuestos. Una que otra persona sí, muchas gracias, que voluntariamente se prestan para poder aportar a las finanzas municipales a través de las gestiones que tienen que realizar, pero estamos hablando que no llegamos ni al 1% de los ingresos diarios. Eso significa que estamos en 0. Y adicional a esto, sí, y hay que decirlo, tenemos retrasos en las asignaciones de los recursos que le corresponden a los municipios. ¿Cuánto tiempo de retraso tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos cerca de $9 millones de valores por cobrar entre IVA y entre asignaciones mensuales, ¿no? Y esto es una realidad que definitivamente las tenemos muchísimos de los municipios del país, y no sé cómo estén los demás en otras provincias, pero asumo que estamos en una realidad similar. Y ahí la idea o la exigencia, o por favor la solicitud para asignar estos recursos para poder enfrentar la crisis. Enfrentar un monstruo con los brazos atados, eso es un crimen. Aún así, con la credibilidad que se tiene del buen trabajo y la transparencia financiera con la que nos hemos venido manejando, Silrat, hemos logrado que muchos proveedores nos ayuden con los implementos de bioseguridad, que la empresa privada participe con nosotros. Tengo entendido que el día lunes vamos a inaugurar ya nuestro centro de atención, en el cual tenemos 70 espacios para atender a personas con problemas respiratorios. Es decir, estamos tratando de complementar la necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria. Se propuso el tema del aroma, hemos estado trabajando con la prefectura, que es el campamento donde iría la refinería. En fin, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Ojalá pudiéramos hacer más, créame, pero... Hablando de lo que ustedes están haciendo, de lo que está en sus manos, considerando también que en temas presupuestarios estamos hablando de atrasos desde las asignaciones que debería hacer el gobierno central y las complicaciones que también representa el tema económico. En estas condiciones, en las actuales, ¿cuál es la alternativa desde ustedes como autoridades para hacerle frente a la enfermedad y evitar que siga cobrando víctimas mortales? Y sobre todo que también evitar que la curva de contagios se siga acelerando en la localidad, las acciones específicas que ustedes están realizando y que pueden realizar con esta realidad económica en la que se tienen que desenvolver, ¿no? Sí, mire, es complicado el poder establecer acciones individuales, digámoslo así, por lo grande y desconocido que es este tema para la humanidad entera, ¿no? Entonces, acatamos disposiciones del COE Nacional, también tenemos disposiciones locales porque nadie conoce el territorio desde los niveles de gobierno mejor que las alcaldías, mejor que los COEs cantonales. Decisiones particulares como cierre de acceso de algunos de los accesos y quedar habilitado solo uno. Algunas cosas que hay que pedirle, inclusive al COE Nacional, para la autorización para que se nos active, algunas otras nos han cedido indudablemente. Hoy hemos conformado un comité ciudadano que ha venido justamente a articular, a apoyar las gestiones que se están desarrollando. ¿Y cuáles son estas acciones? Son en 4 ejes fundamentales y un quinto que se ha incrementado. El número 1, el tema de bioseguridad. Si nosotros no cuidamos a quienes están en primera línea de batalla, estamos perdidos. Si nuestros médicos se enferman, estamos perdidos. Y no necesariamente se debe depender
de las carteras de Estado para poder garantizar que los médicos que están trabajando aquí en nuestro territorio estén bien atendidos y bien protegidos para que sigan haciendo su tarea. Lo mismo la gente de higiene, los trabajadores del EPAN, los choferes y todo el personal de control que está en el territorio. Número 2, la salud, el saber efectivamente cuántos son los implementos que se requieren para poder enfrentar esta situación y estar vigilantes de que el aromo y lo que tenemos ahora en el centro geriátrico funcione como debe funcionar. También un espacio de investigación para poder conocer los avances médicos que nos den salida, ¿no? El tema de las pruebas rápidas aún está en cuestionamientos, ¿no? Nuestro equipo médico lo cuestiona justamente por los niveles de efectividad que no son del todo razonables. En algunas de las pruebas, no conozco otras. Una cuarta mesa, y creo yo, Silvia, que de este tema sí hay que hablar mucho, que es el tema de seguridad alimentaria. Hoy ya no se trata de tener un corazón solidario para ayudar a los demás. En buena hora es así, y apelamos a eso. Pero hoy se trata ya de un tema de seguridad nacional, el garantizar que exista alimento en los hogares de escasos recursos, de limitados recursos, en los hogares más necesitados. En la clase media o en la clase emergente, que hoy, por esta inactividad de un mes, está teniendo dificultades para poder acceder a los alimentos. Los mercados están garantizados, estamos haciendo todas las gestiones, créame, para controlar los precios y que exista abastecimiento en los mercados. Pero si usted ya no tiene dinero en el bolsillo, definitivamente esto es una situación que se vuelve compleja. Mañana pasado, quien le duele el corazón de tener a un hijo llorando por alimento y usted no tener un recurso en su bolsillo, pues puede generar actitudes que estarían fuera de lo normal. Y la cuarta mesa está orientada no a un post-emergencia o un post-COVID, porque yo creo que a estas alturas nosotros debemos considerar la posibilidad de que esto se quede con nosotros durante un largo tiempo, y cómo reactivar nuestra economía, cuáles son el sector productivo, cómo va a funcionar. Yo creo firmemente que estamos posiblemente ante una nueva época de la humanidad, un cambio de correlación de fuerzas, un cambio de modelos económicos, de modelos de producción, de geopolítica, de equilibrio, de poderes, y a ese punto nosotros debemos comprenderlo para poder ingresar, ¿no? Y poder garantizar que exista economía local en virtud del trabajo, en base al trabajo y en base a los negocios. Y la última mesa que estamos por implementarla, me parece que convocaremos para el día de mañana al COE, que será justamente para estar vigilantes de que se cumplan los protocolos de seguridad, los protocolos determinados por el Ministerio de Salud Pública con las empresas que están trabajando aún y que tienen muchas vidas humanas en sus manos, a través de todas las normas de prevención. Hay quienes lo hacen, tal vez hay quienes que no, y queremos estar vigilantes obviamente de eso. Señor alcalde, quería preguntarle además, el presidente Lenín Moreno dijo que las autoridades, pidió que las autoridades se reduzcan el salario en un 50%. Esta medida ha sido calificada por diferentes sectores como populista. ¿Cómo califica usted este tipo de acciones? Y sobre todo, ¿lo van a realizar? ¿Usted está dispuesto al tema de la reducción del 50% del salario como lo planteó el presidente? Bien, le cuento que yo vivo con poco y tuvimos la capacidad de poder donar nuestro sueldo íntegro ahora para atender la emergencia. Créame que todo centavo cuenta. Una canasta para poder ayudar a una familia posiblemente nos cueste entre 12 y 20 dólares. ¿Y lo hicieron? ¿Donaron el salario íntegro? ¿Cómo está eso? Nosotros, yo sí, personalmente, pero también recordemos que existe, o sea, el hecho de que alguien sea funcionario público no significa que vive del aire. No significa que vive del aire, es decir, tiene sus propios egresos, tiene sus propios alquileres, tiene sus propias deudas, tiene su propia familia que mantener. Así que todo funcionario pues requiere su salario. En buena hora pues tiene la oportunidad de tener un salario en estos tiempos tan difíciles, que tal vez exista una reducción, pues nosotros estaremos en todo caso a la expectativa de ver lo que se resuelva ya de acuerdo a la legislación nuestra, conforme a cómo debe proceder, pues, y en su momento lo acataremos, no hay ningún problema. Yo, créame, Silvia, en estos momentos toda medida que se tome, obviamente que tenga coherencia, va a ser bienvenida, porque lo más difícil de todo esto es que no existe experiencias previas. Es decir, que esto es un tema que se sale de nuestras manos y que lamentablemente no nos ha cogido en un muy buen momento al país.
Perfecto, muchas gracias al señor alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago. Muchas gracias por esta entrevista. Nos ha explicado también el tema de lo complicado que es para ustedes, pues continuar el tema del trabajo, sobre todo en esta emergencia sanitaria. Si los presupuestos, el llamado está hecho ya a las autoridades para que se cumpla con las asignaciones presupuestarias también. 7 de la mañana con 10 minutos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Sierra. Abrazo inmenso. Bendiciones.